Bien, antes que nada, entonces, les vamos a dar la bienvenida en nombre de familiares, amigos, discípulos, camaradas, en nombre de la Comisión de Homenaje a Jordán Bruno Yenta y de la Editorial y Librería Santiago Apóstol, Ediciones del Alcázar. Sean todos muy bienvenidos a esta jornada de homenaje. Este acto va a tener dos partes. En primer lugar, el doctor Mario Caponetto, el yerno de Yenta, va a leer, mejor dicho, dos mensajes enviados por dos sacerdotes, discípulos de Jordán, que no pudieron estar presentes lamentablemente. En segundo lugar, va a hablar el doctor Marco Aurelio Layuz. En tercer término, el teniente coronel retirado Jorge Farinella. Luego, el doctor Miguel de Lorenzo, el licenciado Héctor Cepacuercia. Y finalmente, cerrará la primera parte el doctor Antonio Caponetto. En un segundo momento, aquí no terminará el acto, sino que en representación de toda la familia van a decir unas palabras Gabriela y Mario Caponetto. Anunciamos también la reciente edición de El filósofo y la ciudad, que es la biografía de Jordán Bruno, escrita por Mario y por su esposa, que está aquí presente en nuestros corazones y no dudamos espiritualmente. Y en segundo lugar, la gozosa y muy esperada aparición del primer tomo de las obras completas de Jordán por la Librería Santiago Apóstol, que lo tienen a disposición aquí afuera y bueno, Mario podrá firmar ejemplares. Los dejo entonces con nuestros oradores, agradeciéndoles muchísimo la presencia. Bueno, buenas noches, queridos amigos. Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Como ya anunció Virginia, mi cometido es leer la carta de dos muy queridos sacerdotes que no han podido estar presentes. La primera carta pertenece al padre Luis Jardín, sacerdote de la diócesis de Neuquén, y dice así: queridos amigos en la fe y la patria, soy el padre Luis Moisés Jardín. Nací en Choel, Río Negro, de padre musulmán y madre católica, sin fe, para no favorecer ni a uno ni a otro. Mi madre y mis hermanas vivían la fe católica. Yo, cuando me hablaban de religión, no hacía más que reírme. Más aún, si hablaban del sacerdote. Un día, una de mis hermanas dijo: vos no crees, pero vamos a rezar para que creas. 5 años después me enviaron a Buenos Aires a estudiar. Ese año falleció mi padre. Conocí al profesor Yenta por consejo de Jorge Castañeda, antiguo militante de la agrupación de don Emilio Gutiérrez Herrera. Al frecuentar sus clases cambió mi vida. Le debo haber encontrado mi fe. Hago una acotación. El padre siempre, cada vez que nos vemos, lo primero que me recuerda es que encontró la fe católica gracias a su encuentro con Yenta. Su verbo era contagioso, prácticamente lo implantaba en todo aquel que lo escuchara. El llamado al sacerdocio, la vocación, también surgió escuchándolo a él. También el haber sido formado en el Seminario de Paraná por sacerdotes como Alberto Escurra, Alfredo Sáenz, Fray Marco González, Fray Alberto García Vieira. Ellos fueron realmente un don de Dios y me reafirmaron en lo que el profesor me enseñó. Ellos lo admiraban. Hice mi primera comunión a los 21 años. En realidad, casi toda mi familia, por escuchar sus clases, creció fervorosa en la fe de siempre y del nacionalismo más entusiasta. Ya sacerdote, sus palabras me guiaron acompañándome. Gracias al profesor, durante mi paso por la cárcel, mi escape de Interpol y el tiempo de mi exilio, me fue dada la gracia inmerecida de ofrecer algo
a Cristo Rey y la Virgen Santísima, a mi querida y dolorida patria argentina. Creo que por haber sabido de Yenta, mi familia me acompañó con su oración y apoyo durante todo este tiempo. En la guerra de Malvinas insistí mucho para ir de capellán. Mi obispo se negó, hasta que un sacerdote capellán auxiliar del ejército de la misma diócesis me pidió que fuera en su lugar. El obispo entonces consintió. Antes de hacer los trámites pertinentes, le dije a mi madre: mamá, voy a Malvinas. Ella me miró con mucha dulzura y respondió: yo voy a llorar mucho, pero tú tienes que ir porque ese es tu deber. Mi madre escuchaba y admiraba al profesor Yenta. 3 días después terminó la guerra y no pude ir. Jordán Bruno Yenta era amigo de Sócrates, Platón, sabía de Aristóteles, de San Agustín, de Santo Tomás, tenía sobrada capacidad en filosofía y teología. No era un simple profesor, era un doctor y un maestro. Hoy, ya con muchos años, le ruego que interceda para que pueda yo seguir combatiendo como él enseñó, con gran humildad, con su vida, su ejemplo, su palabra, su sangre. Me contagió también la devoción a la Sagrada Eucaristía, a la Virgen Santísima y a la patria. Eso es lo que yo le debo a Jordán Bruno Yenta, profesor, doctor, maestro de la fe y de la patria. Hasta ahí el padre Jardín. El otro sacerdote es el padre Luis González Guerrico, de la diócesis de Paraná. Nos envió un texto muy extenso, que en alguna ocasión lo publicaremos, y con la expresa autorización de que yo leyera los párrafos que a mi criterio fueran los más sobresalientes. Y eso he hecho, y dice así: me han pedido que me refiera a la vida del venerado maestro de mi juventud, Jordán Bruno Yenta. Desde mi condición sacerdotal me ha parecido que lo más congruente es referirme a la estupenda acción de Dios en el alma de esa personalidad singular. Asombrosa, admirable parábola que la gracia divina va dibujando en la vida del querido profesor. Asombrosa y admirable desde el punto de vista de la muy discreta y paciente acción sobrenatural a lo largo de su vida, rica y variada en la apreciación intelectual de la realidad. Asombrosa y admirable también la respuesta lenta y paulatina, pero con pasos seguros, apropiados a cada circunstancia, a los distintos hechos providenciales en que lo fue colocando la divina predestinación. Cuando he utilizado la expresión parábola divina, he tomado de la geometría la idea de una curva que, sin embargo, se mantiene equidistante respecto de un punto fijo. En este caso, como he dicho, la predestinación de Dios. Idea eterna con carácter de fin, que va trabajando los planos de la vida del hombre, en este caso nuestro recordado Jordán, para orientarlo a la plenitud del designio divino, en su caso a través de un largo camino. El punto de partida de esta trayectoria espiritual lo constituye una privación total de lo religioso en el inicio de su vida. Hijo de un ateo empedernido, con simpatías por el anarquismo, podríamos decir que con talante jactancioso y arrogante, quiso dejar bien sentada su postura espiritual al anotar a su hijo con el nombre del hereje dominico Giordano Bruno. Bueno, después de reseñar el padre en ese escrito los diversos momentos de la vida del profesor, su paso por la universidad, etc., hasta llegar a Paraná, dice, continúa el texto. Paraná, sin embargo, fue la ocasión propicia para que la conversión intelectual hacia el realismo filosófico se transfigurara en auténtica conversión religiosa y verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No todo era laicismo y masonería en esa ciudad, y Yenta pudo relacionarse allí con algunas personas que lo ayudaron a avanzar
en su camino interior de búsqueda de Dios. Buscando desinteresadamente la verdad en las fuentes de la filosofía griega, se hizo capaz de descubrir a quién es la verdad misma. En el año 1940 recibe el sacramento del bautismo y se casa por la Iglesia. Con este importante acontecimiento espiritual, Jordán ha perfeccionado el largo camino de su alma hacia Dios, que comenzó, según se ha dicho, con la privación total de lo religioso, hasta llegar a recibir la justificación que le permite participar de la misma naturaleza divina por medio de la gracia. Una meta alcanzada, ciertamente, pero no la imaginemos simplemente como el reposo en el bien conseguido, ya que esta simbiosis divina-humana del hombre cristiano es, por un lado, fuente de gozos inefables, pero al mismo tiempo de pruebas y dolorosas que lo configuran cada vez más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y después, más adelante, refiriéndose ya a los últimos meses de vida, dice el padre González Guerrico: Yenta continuó su actividad habitual, pero con el convencimiento de que su conducta lo conducía a consecuencias definitivas para su vida. Lo dejó expresado claramente en su última conferencia. Hoy, exactamente hoy, se cumplen 50 años de su última conferencia. Mostrando con sencillez la certidumbre de los peligros que corría y que aceptaba plenamente, comenzó su discurso diciendo: vivimos una hora grave, solemne y decisiva. ¿Acaso sea mejor para los hombres, y en especial para los cristianos, tener que vivir peligrosamente, dispuestos a morir en cualquier momento? Digo que acaso sea mejor, porque aún antes del cristianismo, el verdadero fundador de la filosofía en Occidente, Sócrates, enseñó que la filosofía es una preparación para la muerte. Y nosotros adoramos a un Dios hecho hombre, crucificado por amor en la figura del fracaso y de la muerte. No hay, pues, otro modo de llegar a la vida verdadera que recorrer el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí el párrafo inicial de aquella memorable conferencia. A la mañana siguiente, al salir de su casa para dirigirse a misa, fue asesinado de 11 balazos. Su muerte martirial confirmó con el derramamiento de su sangre la enseñanza de toda su vida. Nada más. Buenas noches. Resulta un honor compartir este homenaje al profesor Jordán Bruno Yenta al cumplirse 50 años de su martirio. Claro que después de publicarse la reciente biografía El filósofo y la ciudad del amigo doctor Mario Caponetto, con la colaboración de su esposa Liz, queda poco por agregar. Su vida está allí expuesta en toda su dimensión y su autor desarrolla en un análisis crítico el pensamiento del profesor recorriendo sus obras escritas, sus conferencias, sus clases. En primer lugar, me habré de referir a la experiencia inicial al tomar contacto con su persona y su cátedra privada, a la cual llego por invitación de un amigo. Antes nunca había oído hablar del profesor Yenta, mucho menos leído algún texto de él. Esto acontecía aproximadamente en el mes de abril, mayo de 1963 y permanecía allí hasta su muerte, es decir, durante 11 años y medio y fracción. Sí. De gran contextura física, Yenta poseía un espíritu jovial. Su recibimiento a todos siempre era con un cálido, cordial y leal saludo de bienvenida.
sin solemnidad alguna. En su ámbito familiar era ostensible el respeto y el amor verdadero que le unía a su esposa María Lilia, y lo demostraba con la atención y ternura en el trato. Recuerdo también los festejos de los cumpleaños de su hijo Jordán Oscar, ocasión en que Jordancito, poseedor de una inteligencia y agudeza excepcionales, recibía con gran alegría libros de regalo y mostraba una curiosidad que anunciaba que en pocas horas más daría cuenta de la lectura de algunos de ellos, todo bajo la mirada agradecida, atenta y paternal de Jordán padre. De sus clases se salía con avidez de conocer y aprender más de todo lo escuchado, y con la convicción de que primero debías indagar en tu interior para cumplir con el aforismo que manda a conocerse a sí mismo, tarea, como sabemos, ardua y continua. Así, Yenta enseñaba a vivir para lo permanente, lo trascendental, a vivir para Dios la grandeza de la patria y el bien común, para la verdad, la justicia y el bien. De manera académica, exponía los principios y las teorías, y a continuación los proyectaba sobre las realidades fácticas, humanas, históricas, y ponía a sus alumnos frente a los arquetipos humanos que habían ejemplificado con su conducta aquellos principios. Su método era, como lo expresa en su manual de guerra contrarrevolucionaria, enseñar lo que hay que defender y lo que hay que combatir en esta guerra religiosa, mental, moral, política y física, desatada ya hace 4 siglos. Allí, al igual que en sus clases, opone, y vuelvo a citar, la doble disciplina formativa, la doctrina positiva de la cristiandad y del occidente católico y romano, y segundo, la doctrina negativa, el marxismo y sus aliados ideológicos. Su generosidad en la docencia a sus alumnos, enseñando valores y brindando los recursos para aprender a buscarlos y aplicarlos en todos los órdenes de la vida, merece de quienes fuimos sus alumnos nuestro eterno agradecimiento. Con un verbo único transmitía la fe viva y la verdad que inunda y abraza. Tenía el don de acortar la brecha, esa brecha que comunica la inteligencia con el corazón, impulsando el amor a Dios y la patria y a ser testigos de esas realidades. Nos enseñó que el nacionalismo debía estar fundado sobre las verdades de la fe y en la tradición heredada de España. Y en esta afirmación quedaba excluido todo relativismo, toda ideología individualista o clasista que ignorara a su prójimo. Un nacionalismo con sus raíces en el reconocimiento de la soberanía de Cristo sobre toda la sociedad política, donde sus ciudadanos fueran tratados con la dignidad propia de quien es portador de un alma personal e inmortal, y no como mercancía útil para fines electorales como nueva forma de esclavitud. Para la patria, Yenta ambicionaba un gobernante con el carácter y prudencia indispensables para afrontar las dificultades tanto de dentro como de afuera, con capacidad para mantener el orden con justicia y el honor nacional en alto
como lo hiciera en su tiempo don Juan Manuel. El suyo fue un amor que supo y pudo entregar luego de haber descubierto al Dios escondido en su camino de conversión. Sus clases se desarrollaban en un ambiente de retiro, tanto intelectual como espiritual. Aquí recuerdo cómo en los últimos años de su vida el profesor Yenta conoce al padre José Luis Torres Pardo, de los cooperadores de Cristo Rey. El padre Torres Pardo le invitó a concurrir a los retiros que realizaban los cooperadores, sea en San Miguel o Fisherton, allá en Rosario. A lo que Yenta con toda amabilidad le contestó que allí en su casa de la calle Céspedes toda la semana se vivía un retiro espiritual. Finalmente accedió a practicar los retiros propuestos por el padre Torres Pardo y muy agradecido por las gracias que obtenía de tales retiros. Dentro del marco de la visión teológica de la historia que tenía el profesor, quería compartir con ustedes lo que expresaba en 1964, está en el prefacio a un libro de Víctor Guillón, La política de Santo Tomás, que también tradujo del francés. Allí dice: ¿habrá acaso un reinado del anticristo sobre la tierra? Por breve que Dios lo permita. ¿Un imperio totalitario del dinero o del trabajo? ¿O una hábil combinación de ambos, que al parecer es lo que se está preparando? Hasta aquí la cita. Casi 10 años después, en su último libro, Opción política del cristiano, nos va a decir: el reino del anticristo no está por venir, ha venido ya. Dejo esto a ustedes para meditar sobre estas citas. También en el mismo libro, Yenta nos dice: la persona de Cristo nos ha confirmado con su testimonio y ejemplo que la verdadera fuerza redentora está en la sangre derramada en la cruz y en nuestra sangre cuando se suma a la suya. Y sigue: el señorío de la persona humana sobre sí mismo consiste en dar la sangre por la sangre, lo que es decir, dar la sangre por amor a Cristo, el Verbo de Dios. Y Jordán Bruno Yenta fue fiel a ese amor en la esperanza de la redención hasta su último testimonio martirial, ejemplificado en su Pascua aquel 27 de octubre de 1974, conducido a la presencia del Padre de la mano de Nuestra Señora del Rosario de las Victorias. Nada más. Buenas noches. En principio, muchas gracias a la Comisión de Homenaje por brindarme el privilegio de poder decir unas palabras sobre el profesor. Aún hoy, su verbo resuena en mis oídos y me arrebata el alma, transportándome hacia lo superior, generándome un estado interior que me impulsa a la entrega por amor. Hoy aquí, mi originalidad es intentar sintetizar sus magistrales enseñanzas en lo atinente a su pensamiento sobre las Fuerzas Armadas de la Patria.
Como los grandes pensadores clásicos, sus enseñanzas en el orden de los principios no envejecen, no pasan de moda, ni tampoco pasarán, mientras el hombre sea la imagen y semejanza de nuestro Señor. He hurgado en algunas de las clases del profesor para poder sintetizar su pensamiento en este aspecto. Los grandes temas concretos de la filosofía primera o metafísica son Dios, el alma y la libertad. Schenta enseñaba que era lícito un estudio filosófico de la guerra, indivisible, por cierto, de la paz que le está implicada, como el ser en el no ser, como lo positivo en lo negativo, por cuanto la guerra es un hecho de la libertad, un hecho moral íntimamente vinculado al destino histórico de las naciones. Esto es, a la justicia que preside su nacimiento, sus vicisitudes principales y su fin. Hay una justicia de Dios que se consuma en la tierra y es la justicia de las naciones. El premio, el castigo y la expiación de los pueblos se contemplan en el vasto escenario de la historia universal. Y la verdad es que la guerra, lo mismo, por supuesto, que la paz, tienen que ver con la justicia. Y no pueden estudiarse real y verdaderamente fuera de la justicia. De ahí que hablar de la paz o de la guerra por sí mismas, abstraídas de la justicia, es hablar sin sentido. La guerra es históricamente indivisible de la fundación de las patrias, del nacimiento de las naciones. Y la justicia que abunda, la justicia generosa del sacrificio, está ligada a la fundación de la patria, el sacrificio del héroe nacional y de las generaciones fundadoras. La sangre inocente que se derrama inocentemente para merecer una patria, una responsabilidad solidaria en las generaciones que se suceden, una continuidad histórica de glorias y de vergüenzas comunes. Las generaciones actuales hemos vivido en carne propia tales verdades en las dos últimas guerras que hemos debido afrontar y que, dicho sea de paso, ninguna de las dos ha finalizado. El pacifismo y el belicismo son dos posiciones extremas igualmente falsas y falaces, porque tratan respectivamente de la paz y de la guerra como si fueran fines en sí, tomadas genéricamente y en bruto. Esto es, abstraídas de la justicia relativamente a la cual debe hacerse todo planteo concreto de la paz y de la guerra entre las naciones, dentro de las condiciones históricas en que se desarrolla la vida de los hombres. Se trata de ser pacíficos, de propender hacia la paz y de estar provistos para hacer la guerra en cualquier momento. Tal es la posición justa y la exigencia primera del patriotismo para nosotros argentinos. Esta es la consigna sanmartiniana. Schenta remarca que el buen funcionamiento de una milicia supone un ajuste perfecto del que obedece al que manda en todos los grados y categorías, pero se trata de seres inteligentes y capaces de querer. La obediencia tiene que ser lúcida, voluntaria y leal en su raíz. Lo que pasa en el interior del alma se refleja ampliado en la patria y en las instituciones del país. La estructura moral del alma individual se proyecta aumentada y exteriormente perfilada en las relaciones
del mando y de la obediencia que constituyen una milicia. El joven que abraza la carrera de las armas debe saber que le aguarda un camino largo de voluntaria obediencia para alcanzar el señorío de sí mismo. Esto es el hábito de la verdadera libertad, que consiste en una disposición moral permanente para cumplir la orden recibida, sea cual fuere el riesgo y la dificultad. La disciplina es un camino de voluntaria obediencia del yo a la naturaleza de una cosa. Es un ajuste lento y gradual a las razones y modalidades propias de un saber, de un arte o de una conducta, hasta identificarlo con ellos e incorporarlos a nuestro ser en la forma de hábito que nos hace dueños de su secreto y de su eficacia. Sin disciplina no somos ni podemos llegar a ser cosa alguna. Con disciplina llegamos a lo que podemos y debemos ser. Finalmente, aborda puntualmente la disciplina militar, que es la base fundamental sobre la que se levanta y se sostiene una fuerza armada. Hemos de reconocer que la disciplina militar, como toda disciplina que responde a la naturaleza, es fija, siempre la misma, a pesar de los cambios sucesivos de la técnica de la guerra. Se comprende que así sea, por cuanto en el cultivo de un espíritu idéntico e inmortal en cada miembro de la organización armada, el espíritu de servicio o la virtud para luchar, sufrir y morir por la patria guiará sus decisiones. Bien vale recordar estas enseñanzas del filósofo y el martirio del coronel argentino del Valle de la Rabure. El patriotismo, convertido en llama abrasadora que destruye todo egoísmo y hace gozoso el sacrificio de la propia vida, nos aferra al cumplimiento del deber y nos encuadra en la jerarquía, nos da el sentido exacto del lugar y la prontitud en la respuesta adecuada, nos hace permanecer inmóviles en el puesto que se nos ha confiado, sea cual fuere el riesgo que nos acecha. Ese es el estado de obediencia que la disciplina militar va estructurando consciente y voluntariamente en el alma del hombre de armas. Y este proceso formativo tiene su primera etapa decisiva cuando obtiene una constancia en el juicio acerca de las cosas que deben respetarse y de las que deben repudiarse. Una constancia en la voluntad para obrar lo debido y omitir lo repudiable. Y finalmente, una constancia en el porte y en las actitudes exteriores. San Martín nos diría la noble pasión de la gloria que hace dar prodigios de valor y fortaleza. El profesor nos advertía que una de las formas más sutiles de la propaganda antimilitar y antipatriótica es socavar la moral del hombre de armas, confundiendo su juicio y subvirtiendo sus valores hasta que pierda el sentido de la libertad para el servicio y los deberes, confundiendo su conciencia y su corazón con una libertad para aprovechar y vivir a gusto. En lugar de la libertad para el heroísmo, para la entrega de sí mismo a un gran deber, una libertad para los placeres y para usar de los demás en beneficio propio. En lugar de reivindicar deberes para obtener derechos, una continua y exclusiva reclamación de derechos sin deberes. La disciplina militar está esencialmente referida a los bienes del alma. Es una escuela moral donde se aprende el dominio de sí mismo a través de la voluntaria subordinación a la jerarquía, por un claro sentido del honor y de la fidelidad a la patria, y no por temor al castigo,
y donde se aprende a mandar a otros por la autoridad que se va adquiriendo en el arte de conducción de los hombres, por la mediación de una larga obediencia. Hay una moral administrativa y una moral industrial, pero la moral que funda la disciplina militar es de otro género que las que enseñan el orden de las cosas de la vida. Tiene que ver más bien con la preparación para saber sufrir y morir por la patria. Tal es la moral que inspira la disciplina militar y que nos hace comprender su rigor, su intransigencia y su firmeza. El grado de perfección moral alcanzado por las Fuerzas Armadas de la Nación traduce fielmente la medida en que el patriotismo es fuerte en el alma de sus hijos. Un ejército es principalmente su general en jefe. San Martín y Brown nos permiten apreciar exactamente la medida del patriotismo en el tiempo histórico que llenaron con sus hazañas memorables. Es muy justo recordar para los desmemoriados y particularmente para los más jóvenes cómo llegan a los cuarteles las enseñanzas del profesor y que él mismo nos la recuerda. Y decía: a principios de 1962 se solicitó mi colaboración para redactar una doctrina de guerra contrarrevolucionaria destinada a la aeronáutica militar. Asumí la tarea como un acto de servicio a la patria, en forma gratuita y dispuesto a prescindir de mi nombre para evitar prevenciones y sobresaltos. El primer folleto con el plan general y el desarrollo de los principios de la doctrina, incluso el Nil Ostam del arzobispo de Buenos Aires, fue aprobado, publicado y distribuido oficialmente a todo el personal del arma. La reacción de masones y liberales no tardó y muchos de sus libros fueron retirados, pero la semilla ya había sido sembrada y no tardaría en germinar y extenderse a las otras Fuerzas Armadas. Muchos profesores de los institutos fueron jornaleros de las cosas de Dios y de la patria, y como una mancha de aceite, la doctrina continuó expandiéndose hasta nuestros días. También es oportuno recordar que la visión de Yenta fue profética, porque además de preocuparse por inculcar el amor, la entrega y la devoción a Dios y por la patria, ya desde una etapa tan temprana insistió en la necesidad de utilizar métodos moralmente lícitos para combatir a la guerrilla. De modo particular, su obra Guerra Contrarrevolucionaria es uno de los legados doctrinarios que ningún integrante de las Fuerzas Armadas debería dejar de leer y releer, porque allí están expuestas con claridad meridiana las cosas que hay que amar y defender a muerte, como las que se deben combatir a muerte. Hoy no es tan solo un recuerdo, es también un agradecimiento, porque su cátedra ha tocado tierra en muchos de sus discípulos, que han tenido el honor de ser parte de la última gesta gloriosa de la patria, y nuestro enemigo ancestral ha tenido la necesidad de buscar explicaciones al comportamiento de hombres que han superado lo imaginable por la pérfida Albión, definiendo tales comportamientos como factor Yenta. Desborde de amor y coraje en una gran inferioridad de condiciones y donde los hombres se jugaban la vida el todo por el todo. De modo que su cátedra, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, está en línea con el amor y coraje de nuestro Señor en la vía del Calvario y la cruz, en el misterio que se redita cuando se persigue el bien y la verdad. El querido profesor es, salvando el tiempo y la distancia, el Sócrates contemporáneo. Selló con su propia sangre su magisterio
como antaño lo hiciera el gran filósofo griego. 50 años de martirio, le pedimos que continúe la lucha, intercediendo ante nuestro Señor para que éste suscite en el corazón de los soldados de la patria el mismo amor y búsqueda de justicia que nos movió en la guerra contra el terrorismo y en la guerra de Malvinas, y que la hermandad de los hombres de armas no deje heridos abandonados a merced del enemigo. A modo de síntesis del pensamiento del profesor, en lo atinente a las Fuerzas Armadas, deseo narrar mi último encuentro con la querida y recordada doña Lilia Losada de Yenta. Era un aniversario, como hoy o mañana. Me encontraba sentado en la iglesia donde se estaba por oficiar una misa en su memoria. Entraba doña Lilia acompañada de su yerno, el querido Mario. Me incorporo y me dirijo a saludarlos. Y ella, muy afectuosa, me abraza, intercambiamos saludos y concluye susurrándome al oído: te deseo la muerte de Jordán. Este deseo encierra el alma de lo que debe ser la preparación de todo soldado y es el centro de todos sus esfuerzos materiales y espirituales. Prepararse para la muerte en la defensa de Dios, la patria, la familia, pues sin ello no hay milicia posible y no hay patria. Nada más.